Primero que nada, una de las cosas que me mueven a mí para esta escuela de ministerios es poder tener una plataforma de edificación de la red apostólica, no solamente de la casa o de la iglesia local, sino de la red apostólica de BCA, con la idea de ir creciendo una palabra balanceada. El propósito de la escuela de ministerio entonces busca llevarlo a usted a una búsqueda de las cosas más profundas del Señor. Tiene la intención de que sea una experiencia de comprensión y de revelación del mover apostólico, en el cual desde hace muchos años ya nosotros estamos y venimos navegando en lo apostólico y en lo profético. El apóstol San Pablo escribió a la iglesia de los Hebreos del capítulo 6, versículos 1 y 2, recomendando a la iglesia a dejar los rudimentos y nos exhorta allí y dicen, vayan adelante, avancen, no se queden pegados solo en los rudimentos, sino que sigan a la madurez. Nos exhorta a avanzar más allá de los fundamentos básicos de la doctrina, de las doctrinas en este caso, y nos invita a entrar a profundidades y a riquezas que están reservadas para los que tienen hambre de Dios, para los que quieren de manera experiencial experimentar las profundidades del reino, y los que están, qué es lo que significa estar en Cristo. Entonces hay mucho más para que nosotros podamos entender y podamos entonces sumergirnos en las Escrituras, sumergirnos en la palabra. Si nosotros leemos Primera de Corintios, en el capítulo 2, el versículo 9 y 10, la palabra aquí dice, en realidad el versículo 6, porque Pablo quiere hablar madurez, dice, o quiere hablar sabiduría, dice, entre los que alcanzan madurez. La sabiduría es para los maduros. Y el llamado del Señor para nosotros es que no seamos niños, porque Él nos quiere compartir de su sabiduría, quiere que podamos crecer en sabiduría. Una sabiduría que, como dice la Escritura, no es de este siglo. No pertenece a los círculos de los sabios de este siglo, sino que es una sabiduría, como nos dice otro escritor, que viene de lo alto. Es una sabiduría que viene de las alturas. Y el versículo 9 nos dice que esta sabiduría está reservada, que son cosas que ojo no vio, que oído no oyó. Es una sabiduría que no ha subido al corazón de ningún hombre en esta tierra, las que Dios ha reservado, dice, para los que le aman. Así que tenemos una promesa potente de parte del Señor para nosotros de poder penetrar, de poder entrar al círculo de aquellos que caminan con el Señor. Yo preparé este estudio o esta escuela para llamarle origen, llamado y destino. Porque no somos ¿por qué origen? Porque no somos el producto de la caída de Adán, ni de los pecados ancestrales, ni la sucesión de errores acumulados por generaciones pasadas. Nuestro origen se remonta a los lugares celestiales sin tiempo. Romanos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos conforme
a la imagen de su Hijo. Vamos a ir por paso. Yo le estoy bosquejando lo que será este estudio en las semanas que vienen. Vamos a hablar primero de origen, pero también vamos a hablar del llamado. El llamado es la vocación que consiste en buscar el reino de Dios en cada uno de los asuntos de la vida. Si realmente usted es un hijo de Dios, debe saber que fue llamado y fue ungido por Dios para responder al desafío, a los retos, a los obstáculos, como digo, a los desafíos más relevantes que podamos enfrentar para que el reino de Dios sea revelado y establecido no solo en la tierra, sino que en el universo completo. Y de eso se trata, obedecer al Señor, obedecer el llamamiento de Dios. Y cuando hablamos de destino, Dios sembró un destino en cada uno de nosotros. Usted que me está escuchando ahora, usted tiene un destino sembrado por el Padre dentro de su ser más interno. Cada hijo de Dios en la tierra tiene un destino y un lugar, en algún lugar profundo de tu ser, en algún lugar profundo de cada uno de nosotros hay una percepción íntima, una percepción interior de ese destino. Sin embargo, la mayoría de la gente o de las personas vive sin saber cuál es su propósito, cuál es su destino, cuál es su llamado. Porque el alma del hombre por sí sola no va a alcanzar jamás a entender, a comprender el propósito de Dios, el llamado de Dios y el destino que Dios tiene para nosotros. Porque el alma está cubierta por velos que ocultan la verdad de su origen, de su llamado y de su destino. Por eso que es muy importante, lo considero yo por lo menos, conocer nuestro origen, conocer el llamado, para que podamos caminar en el destino que Dios ha fijado para nosotros. Solo la verdad nos hace libres. Solo la verdad es la que desata dentro de nosotros, rompe esos velos con los que el alma está cubierta y completamente ciega al origen, al llamado y al destino que Dios tiene para nosotros. Y los enemigos de la palabra son los enemigos de tu destino. En Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, ahí nos dice un detalle, y esto obviamente lo vamos a ver cuando llegue su momento, pero quiero dejarle esta perla ahí en su retina. Nos dice el texto: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Versículo 15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y viene entonces aquí la oración de Pablo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, o sea, que el Espíritu Santo pueda alumbrar dentro de nosotros, que la luz que tiene y que trae el Espíritu Santo con la revelación, entonces pueda traspasar, deshacer entonces esos mantos que tienen el alma o que tienen al alma completamente esclavizada, maniatada, sin poder liberarse. Esa luz dice que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, de vuestra comprensión, que alumbre los ojos del corazón, dice otras versiones, para que podamos saber, para que se nos revele, para que se nos abra el entendimiento y realmente lleguemos a conocer de manera experimental o experiencial, mejor dicho, cuál es la esperanza del llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia para con los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Nos dice aquí el apóstol, aquí hay una clave para este último punto, que en el momento, dice,
cuando ustedes escucharon la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y colocaron, por causa de haber escuchado la palabra de verdad, colocaron su fe o creyeron en él, dice, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Y dice Pablo entonces, por esta causa también, yo no ceso de orar por ustedes, no ceso de dar gracias a Dios en mis oraciones por esta causa, porque ustedes recibieron, después que creyeron al Evangelio, después que la palabra vino a hacer el efecto profundo en el alma, el Espíritu Santo entonces tiene, ¿cómo se puede decir?, el derecho legal para activar dentro de aquel que creyó a la palabra, al Evangelio de la salvación, de la liberación, de la libertad. Entonces el Espíritu Santo tiene el derecho legal para penetrar, para fluir, para desatar entonces cada una de las capas, cada uno de los velos que mantienen al alma entonces ciega al plan de Dios. Por eso dice, por esta causa, también, versículo 15, por esta causa, ¿por cuál causa? Porque fuiste sellados con el Espíritu. Por esta causa, entonces, dice, yo no ceso de dar gracias y de orar al Padre para que ahora entonces ustedes puedan recibir el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la verdad. Entonces, lo que para el mundo es una permanente interrogante, y aquí quiero entrar al tema del origen, porque para el mundo es un interrogante, a quiénes somos, de dónde venimos, las típicas preguntas filosóficas o existenciales que se hacen los filósofos, los teólogos, aún uno mismo, ¿no es cierto?, cuando andábamos en esos tiempos de búsqueda de propósito, sin Cristo, sin Dios, nos hacíamos las preguntas típicas: ¿qué voy a hacer en la vida? ¿Qué es mi vida en el fondo? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Etcétera. Todas esas preguntas para la Biblia no son un misterio, porque la Biblia tiene respuestas para ello. Y tampoco debe de ser un misterio para nosotros, porque Dios mismo es el que nos ha dado a conocer nuestro origen. Es Dios el que nos da a conocer quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro origen, cuál es nuestra fuente. Él es el que nos da a conocer el llamamiento que tenemos o el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Cuál es cada uno de los detalles de nuestra vida. Dios tiene la respuesta. Entonces, ¿por qué? Porque es Dios el que se dio a conocer. Cuando Dios se da a conocer a sí mismo, es cuando también nosotros llegamos a poder conocernos a nosotros mismos. Porque nuestro origen, al Dios revelarse a sí mismo, la autorrevelación de Dios nos abre a nosotros la posibilidad también de conocernos a nosotros mismos. Conocer a Dios es conocernos a nosotros mismos. Y cuando Dios se da a conocer, lo hace en los actos de la creación, en los actos de la redención. La pregunta que nosotros deberíamos de hacernos entonces no es de dónde venimos ni quiénes somos, sino más bien quién es Dios. ¿Quién es este Dios que nosotros adoramos? Porque conociendo a Dios lo conocemos todo. Si conocemos a Dios lo conoceremos todo. Para esto es que debemos acudir a las Escrituras, debemos acudir a la Biblia. Y acudir a la Biblia como una unidad completa que nos habla del solo y único Dios verdadero, y no como si fuese un libro dividido en dos partes y que nos presentan dos visiones distintas de un mismo Dios, porque eso confunde. Porque claro, nosotros nos enseñaron a separar el Antiguo y del Nuevo Testamento. Una cosa es entre comillas, como se enseña muchas veces, una cosa es el Dios del Antiguo Testamento
Y otra cosa muy distinta es el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo, es un Dios enérgico, es un Dios legal, es un Dios juez, sin misericordia. Y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia. Y esas dos dualidades, o esa dualidad, mejor dicho, de pensar, de ver a Dios, produce confusión en la gente. Y obviamente mucha gente, muchos creyentes, si bien aman a Dios, si bien buscan al Señor, pero todavía no pueden conocer realmente su propósito, su llamado, su destino, porque desconocemos nuestro origen. Ahora, la palabra de Dios nos da y nos trae una tremenda revelación respecto a nuestro origen o nuestra raíz. Ella dice en Efesios capítulo 2, verso 10, que somos hechura suya. Atiende bien, por favor, este texto. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Sin darle tanta vuelta a largas y a cortas, textualmente dice que estamos hechos a la imagen de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Esto no añade o no quita, por supuesto, nada de lo que Génesis habla acerca de la creación del hombre. Pero cuando dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza. Pero la diferencia del libro del Génesis al libro de Efesios es que el libro de Efesios es como un Génesis con una mayor profundidad. Es como el Génesis que está sobre el libro del Génesis. Porque el libro de Efesios, con su relato del primer capítulo, nos remonta a un tiempo que transcurre mucho antes de que hubiese cielo, de que hubiese tierra, o de que existiera la más pequeña partícula de materia, el más pequeño de los átomos. El Efesios nos habla de otro lugar, donde no hay espacio, donde no hay tiempo, donde no hay materia. Nos habla de los lugares celestiales. Si podemos ver aquí, nos dice a nosotros: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y comienza el verdadero Génesis. Este es el Génesis del Hijo de Dios. Este es el Génesis de los hijos de Dios, de los hijos engendrados por el Padre, de los hijos de los cuales Jesús dijo: yo he venido por los que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Estos son, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Cuando tú miras el capítulo 1 y 2 de Génesis, especialmente el capítulo 1, y tú te encuentras con el acto de la creación, y nos dice que lo primero que Dios creó fue la tierra. Y después de la tierra, escucha bien, después de la tierra creó la luz y creó la oscuridad o las tinieblas, separó. Cuando crea la luz, separa entonces la luz de las tinieblas. Si fue el primer día, entonces cuando el Señor separa la luz de las tinieblas, y a las tinieblas le llamó noche, y a la luz le llamó día. Entonces no había estrellas, no había agua o mares, simplemente había tierra, en lo que dice ahí el primer capítulo del primer día de la creación. Y luego entonces Dios separa las aguas. Luego viene otro día donde el Señor crea las lumbreras, las estrellas del cielo.
Entonces primero fue la tierra, después no fue, o sea, la tierra es más antigua que las estrellas de los cielos, que los planetas, que todo aquello que los grandes telescopios electrónicos de los científicos puedan ver a años luz. Y ellos dicen que tienen millones de millones de millones de años los planetas. Pero la Tierra, según este texto, es más viejo. Pero aún Efesios nos lleva a un tiempo más lejano todavía, donde no hay tiempo, nos lleva a la eternidad, nos lleva a los lugares celestiales. En los lugares celestiales no hay materia, en los lugares celestiales no hay tiempo. Allí dice entonces que nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, y sigue entonces con la revelación, ¿no es cierto?, de aquellos que escogió antes de la fundación del mundo. Estos que Él escogió antes de la fundación del mundo estaban en los lugares celestiales con Cristo. Seguramente Cristo, como nosotros lo conocemos, el Mesías, no tenía ese título. Tal vez no tenía la figura humana con la que se le representa y obviamente con la que tomó cuerpo cuando se encarnó entre nosotros hace 2000 años atrás. Era otra la gloria. Como Jesús dijo, quiero estar contigo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Pero los hijos ya estaban allí, en esos lugares celestiales, junto al Padre. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, para prueba, tal vez usted podrá estar pensando qué está hablando el apóstol Iván. Pensemos en Job, el libro de Job. El libro de Job no es el relato de un hombre que demostró una gran paciencia en medio de la prueba. Es más que el relato de un hombre que se mantuvo fiel y a pesar de las terribles pruebas que vivió, sin tener ningún argumento contrario a su integridad, se mantuvo fiel y jamás renegó de Dios, jamás de sus labios ante sus amigos que venían todos los días a decirle confiesa tu pecado porque por algo estás así. Él jamás renegó de Dios. Aunque su esposa le dijo maldice a Dios y muérete, él siguió siendo fiel y mantuvo su integridad. Pero pensemos en ese hombre, pensemos en Job. Muchos estudiosos de la historia bíblica no saben decir en qué año vivió Job. Sí están de acuerdo en que el libro de Job o la vida de Job, la persona de Job es mucho antes incluso que Moisés. Pero bueno, como sea, cuando el mundo fue creado, Job, de alguna manera, que yo no lo puedo entender, lo vamos a ver si por las Escrituras, comprendió el propósito de Dios para todo aquello que él estaba viviendo. ¿Y qué parte debía de desempeñar en este relato de 42 capítulos que nos enseña entonces la integridad de Dios? Porque nos dice a nosotros el relato de Job. Cuando tú ves el capítulo 37 del libro,
Es un libro donde cuando Dios llama a Job, porque Job se ha quejado de su mala suerte o de la suerte que le tocó vivir y de la gran prueba por la que estaba pasando. Y entonces está lleno de quejas, de lamento más bien. Pero en el capítulo 38 Dios llama a Job a rendir cuentas y le hace una pregunta. Y este es el texto que yo quiero dejarte en esta hora. El capítulo 38, vamos a ver 2 o 3 versículos. En el capítulo 38, versículo 4, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando Dios le está preguntando a Job, al hombre probado, al hombre que se está lamentando por su condición, por la suerte que ha tenido en la vida, por las desgracias que le han venido? No se está quejando contra Dios, se está quejando contra lo que él está viviendo, y Dios entonces lo llama y le hace la pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Entonces Dios le pregunta a Job: ¿dónde estaba él cuando el mundo fue creado? Cuando él ponía los fundamentos de la tierra. Entonces Dios aquí define este periodo en el versículo 7. Define este periodo de tiempo aquí en el versículo 7. Y el versículo 7. Me van a disculpar. Y el versículo 7 dice: ¿quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y aquí yo quiero que nosotros nos saquemos todo prejuicio y veamos lo que esta escritura dice. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿dónde estabas tú? En el 38, y en el versículo 7, la versión Kadosh de este mismo texto dice: cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Elohim gritaban de alegría. Cuando los cimientos de la tierra fueron puestos, cuando Dios fundaba la tierra, cuando Dios le daba el vamos a la tierra, cuando la palabra, el verbo, el Hijo de Dios, antes de ser encarnado, porque por la palabra fueron hechas todas las cosas, y todas las cosas subsisten por la palabra, porque en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y todas las cosas fueron hechas por la palabra. Pues cuando la palabra hacía la fundación de la tierra, cuando Dios colocaba los fundamentos de la tierra, cuando hacía la separación de los mares, cuando hacía que los mares tuviesen el límite, cuando levantaba las montañas y cuando creaba las estrellas, los planetas, los astros luminosos del cielo, cuando los cimientos de la tierra fueron puestos, dice ahí que los hijos de Dios gritaban de alegría junto a las estrellas de la mañana. Pero los hijos de Dios, estas personas llamadas aquí los hijos de Dios, estaban allí, estaban viéndolo todo. Ellos eran testigos del poder creacional o del poder creativo del verbo, de la palabra que era Dios, que estaba con Dios, que estaba junto a Dios, que estaba dentro de Dios, que era Dios mismo. Y convengamos en una cosa, y aquí saquemos los prejuicios: ni Dios ni la Biblia jamás identifican a los ángeles como los hijos de Dios o como los hijos de Elohim. Usted busque las versiones hebreas, que existen muchas, gracias a Lisboa. Tenemos acceso hoy a muchas Biblias y a muchas traducciones
católicas, evangélicas, testigos mormonas, hasta mormonas incluso. Pero también tenemos muchas Biblias hebreas o israelitas. Y en ninguna parte va a encontrar que ellos consideraban que los hijos de Dios eran los ángeles. Como leía recién en la versión Kadosh de este texto, dice que cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y todos los hijos de Elohim gritaban de alegría. Los hijos de Dios, repito, jamás la Biblia ni Dios consideró a los ángeles como sus hijos. Dios tiene solo una generación de hijos. Y esta generación de hijos son aquellos que antes conoció, a los cuales también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué nos hace esto? Esto no es una cuestión de conocimiento teológico. Es un asunto de tener internalizado realmente quiénes somos. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es tu raíz? Por eso comenzaba diciéndoles recién en mi ponencia, ¿no? Que nosotros no somos el producto de los pecados ni de la caída de Adán, ni de pecados ancestrales, ni de la iniquidad de mis antepasados o generacionales. Si bien es cierto, todo eso afecta mi conducta aquí en la tierra, afecta mi alma en esta tierra. Por eso tiene que venir, para liberarme de eso, por eso tiene que venir algo sobrenatural. Por mí mismo no puedo zafarme de eso. Por mí mismo, el espíritu que está dentro de mí está atado a esa alma que está nublada, completamente empañada por la oscuridad, por la tiniebla. Y tenía que venir algo fuera de mí, pero venido de lo alto, venido del cielo. Por eso que vino la palabra. Es la palabra la que vino. Por eso yo leía Efesios, capítulo 1, versículo 13. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndoos doblegado a esa palabra, entonces el Espíritu Santo viene, inmediatamente tiene la base legal para comenzar a romper esos mantos con que el alma está cubierta, con que el alma tiene encapsulada y aprisionada a ese espíritu que Dios colocó dentro de nosotros, con el cual venimos, el cual somos, como lo vamos a ver más adelante. Por eso que Pablo decía en el versículo 15, por esta causa, cuando yo supe que ustedes escucharon la palabra de verdad, yo supe inmediatamente que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y por eso es que yo entonces, dice, no ceso de hacer oraciones por ustedes. No ceso de presionar en el reino para que el Padre entonces suelte ese espíritu de sabiduría y de revelación que está dentro de ustedes. Porque ustedes fueron ya liberados de eso. Y tienen todo el acceso entonces para que el entendimiento sea renovado como dice, por la renovación del entendimiento, del conocimiento de Él con mayúscula. Por eso es que el Espíritu Santo hoy puede alumbrarnos los ojos del entendimiento. Y podemos hoy día comprender, podemos saber, podemos experimentar a la esperanza a la que fuimos llamados. Podemos conocer y experimentar las riquezas de la gloria. Podemos experimentar la herencia
la herencia que le corresponde a los hijos, que le corresponde a los que antes conoció, a los que Él predestinó. Y podemos también experimentar la supereminente grandeza, el poder supremo. Eso es la supereminente grandeza de su poder, el poder supremo que lidia a tu favor, que lidia a mi favor. O sea, por favor, usted no está solo. Usted no está dando la batalla solo. El supereminente poder de lo alto, o sea, vino de lo alto, de donde eras tú originalmente, de donde nosotros éramos originalmente. Éramos de lo alto, siempre fuimos de lo alto. Por eso que el poder de lo alto es compatible con el espíritu de los predestinados. Por eso que la palabra de lo alto, la sabiduría de lo alto, siempre va a perseguir a los predestinados. No te va a dejar tranquilo, no te va a dejar dormir. Y aunque el enemigo intente engañarte, aunque el enemigo intente ponerte trampas, quiero decirte en el nombre del Señor, usted tiene asegurado, si se mantiene en el temor del Señor, usted está asegurado. Tiene un seguro maravilloso. Amén. Así que vuelvo entonces con Job. Job, Dios llama a Job. Y el llamado que Dios le hace a Job y le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. ¿Dónde estabas tú cuando cantaban las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Escucha bien, la palabra todos es un número completo, es un número de plenitud. Todos los hijos de Dios estaban en los lugares celestiales antes que el mundo fuese creado. Es más, cuando el mundo fue creado, los hijos de Dios estaban allí contemplando la obra maravillosa, el arte creativo de la palabra. Y se regocijaban de la gloria de la palabra o del Dabar. Entonces Dios continúa interrogando a Job. Y aquí viene otro texto que realmente es contundente. En el versículo 21 del mismo capítulo. Yo sé que después me van a bromear por esto, me van a cargar porque uso este aparatito. Pero no importa. Versículo 21 dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Dios le pregunta a Job lo siguiente, después una serie de preguntas, pero para no hablarlas todas, son muchas. Dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Una serie de preguntas que hace. Y aquí hay una afirmación, después de todas las preguntas, de versículo 1 en adelante, cada versículo es una pregunta cuando tú lo ves. Todos tienen signo de pregunta, pero cuando llega al versículo 21, es una afirmación que hace. Es un paréntesis, porque después siguen las preguntas. Pero aquí él hace una afirmación. El que está relatando es Dios. ¿No? Es Yahweh o Elohim. Él está haciendo el relato y está interrogando a Job. Pero cuando llega a esta parte y le dice, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número
de tus días. En la Biblia textual, en la BTX, dice el mismo texto: tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido y el número de tus días es grande. El número de tus días es grande. Fíjate que, como decía recién, aquí nos habla con signos no de interrogación, sino que de afirmación. Cuando nosotros lo leemos de manera superficial, este pasaje, como que pareciera que Dios se está burlando de Job y está siendo como irónico con Job. Pero sin embargo, ese no es el caso y no es el tono. En el hebreo original, yo no sé hebreo, pero leyendo los textos de las traducciones hebreas, para este versículo, da una interpretación mucho más clara y más profunda en este versículo. Dice la Biblia Kadosh, dice: tú sabes, por supuesto, porque estabas nacido entonces, ya debes ser muy viejo, Biblia Kadosh. Y la Biblia Brit Kadashah de 1999 dice lo mismo, dice: sí lo sabes, es que ya habías nacido entonces, y bien larga es la cuenta de tus días. Así que, queridos, esto es realmente tremendo, porque estas escrituras dejan claro que Job fue uno de aquellos hijos de Dios que gritó de alegría cuando vio la gloria del Dabar, la gloria de la palabra o la gloria del Hijo, manifestando creación de la tierra, de todo lo que hay sobre la tierra, de las lumbreras, de los astros, de las moléculas. Y más aún, Job tuvo comprensión. Él entendió, él entendía la formación de la tierra con todas sus intrincadas complicaciones y detalles. Entonces, la maravilla de esto es que cuando te das cuenta que tú estabas allí cuando este mundo fue creado, cuando tú comienzas a pensar y a profundizar en la palabra, no te hablo de suposiciones, no te hablo de libros, sino en la palabra, y comienzas a verte reflejado, comienzas a sentir en tu fuero más íntimo, en tu intuición interna, que tú no eres solo, ¿cómo se puede decir? Un siervo de Dios, un hijo de Dios en esta tierra, que en esta tierra se arrepintió de sus pecados y que desde allí dejó de lamentar su pasado para vivir una expectación de gloria que vendrá. No es solo eso. Es que la gloria que vendrá es una gloria que ya participaste. Es lo que vamos a ver en algún momento acerca del nuevo nacimiento, como se le llama, ¿no? Yo no creo en un nuevo nacimiento. Yo no creo que yo he nacido de nuevo. Usted no nació de nuevo. Cuando usted vino al Señor, usted no nació de nuevo. El nuevo nacimiento no es un acto instantáneo que sucede simplemente porque tú confesaste a Jesús en un llamamiento al altar y te dijeron: repita conmigo la oración del penitente. Entonces tú hiciste esa oración y el predicador te dijo: bueno, entonces ahora usted nació de nuevo. Eso no es nuevo nacimiento. Es una estrategia evangelística que comenzó a existir o a desarrollarse en los años 60, cuando los evangelistas americanos hacían grandes campañas en las carpas y tenían grandes resultados y no podían orar por cada una de las personas. Entonces decían: levanten la mano, reciba al Señor y ya entonces usted pasó de nuevo al Evangelio del Reino. Pero eso no es nuevo nacimiento. No, nosotros no nacimos de nuevo.
Nosotros nacimos de lo alto. Usted nació de lo alto. Es lo que Jesús le dice a Nicodemo en San Juan 3. San Juan 3. Sé que es un texto que lo usamos mucho nosotros los evangélicos. Versículo 3, respondiendo Jesús a Nicodemo, un sabio de Israel, le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es lo que dice nuestra versión Reina Valera del 60. Pero la Reina Valera, la más antigua, y muchas otras versiones, no dice nacer de nuevo. Jesús le dijo acá, y vamos a ver más adelante con pruebas de otras versiones, Jesús le dijo, el que no naciere de lo alto no puede ver el reino. El que no naciere de arriba no puede entrar al reino. Por eso Jesús más adelante dice, el que de arriba viene, sobre todos es. Jesús le dice a Nicodemo. Y Nicodemo, sin entender, le dice, ¿cómo yo, un hombre viejo, puedo entrar al vientre de su madre para nacer de nuevo? Y Jesús le dice, si tú siendo maestro en Israel no entiendes lo que te estoy hablando, jamás vas a entrar al reino. Porque no se nace dos veces, se nace una sola vez y se nace de arriba. Si tu nacimiento no fue de arriba, yo creo profundamente que todos aquellos que tienen hambre por la palabra, que todos aquellos que tienen hambre y sed por la palabra, vienen de lo alto con un corazón inclinado a buscar a Dios en esta tierra. Como lo explicaba días atrás, en a eso de las 4, cuando hablábamos acerca de la renovación del entendimiento, y hablábamos también de este texto tan especial, del Salmo 139, versículo 16, cuando dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Yo creo, querido, por la prueba de la Escritura, que Dios tiene una cantidad de hijos engendrados por Él, no engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que engendrados de Dios en los lugares celestiales, allá en los tiempos sin fin. Permítame volar, en los tiempos sin fin. Y que estos hijos de Dios, hechos a la imagen de Dios, como decía Efesios 2:10, porque hechura suya somos, o porque somos hechura suya, somos espíritus. Decía yo que nosotros podemos conocer, o sea, que conociendo a Dios podemos conocernos a nosotros mismos. Como Dios se autorrevela, es como también nosotros podemos ver en esa autorrevelación de Dios el reflejo de lo que nosotros somos. Dice la Escritura que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad tienen que adorarle. Que Dios es el Padre de los espíritus. Nos dice a nosotros el texto lleno de sabiduría a los hebreos, que nos hemos acercado al monte de Sión y otra serie de virtudes, además de eso a los espíritus de los justos hechos perfectos. O sea, que la familia de Dios es espíritu.
o sea, no solamente es espiritual en el sentido así como vaporoso, ¿no? No, si pudiéramos decir de qué material estamos hechos de espíritu. Somos espíritus. Y siendo espíritus en la presencia de Dios, como Dios decía, bajó, ¿no? Cuando las estrellas del alba cantaban y todos los hijos de Dios se regocijaban al ver la creación, al contemplar la manera en que el verbo, el logos, el dabar de Dios creaba todo el universo de cosas. Nosotros ya éramos antes de eso. Porque a los que antes conoció, también los predestinó entonces, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, cuando el texto de Salmos 139, 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. O sea, que cuando ocurre el acto sexual de papá y de mamá aquí en la tierra, y el espermio del hombre, del varón, penetra el óvulo de la mujer y concibe, cuando fecunda ese huevo, ese óvulo, no simplemente, no es que tiene vida. ¿Cuándo tiene vida? Cuando Dios entonces llama a uno de sus espíritus, toma uno de sus espíritus y los trae, los designa a ese embrión. ¿Ah? Y te digo, y no lo hace de manera improvisada, sino que cada uno de esos espíritus tiene allá, en esas regiones, lugares celestiales, tiene un libro escrito con todas aquellas cosas que tiene que hacer cuando llegue aquí, enviado por Dios a la tierra, a fecundar ese huevo y darle potencia o potencial a ese espermio. Por eso dice entonces el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Lo podemos tomar de dos maneras, que mientras yo o tú estábamos descendiendo y bajando, penetrando ese cuerpo, penetrando el vientre de esa mujer, penetrando y entrando en el momento de la concepción, mi embrión estaban viendo los ojos de Dios y los ojos de Dios estaban contemplando que todo fuera normal. Los ojos de Dios estaban contemplando en ese altar sagrado que era el vientre de esa mujer, estaban contemplando que nada turbara, que nada se interpusiera, que ningún demonio pudiese colarse. Bueno, puede ser. Y también los ojos, mis ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión vieron tus ojos. O sea que mientras estaba bajando, yo estaba contemplando el rostro de mi Padre. Usted estaba contemplando el rostro del Padre hasta que se hundió en ese óvulo. Y por supuesto, la memoria ancestral, celestial, fue desactivada, anulada, puesta en punto cero, para desde allí en adelante comenzar una nueva experiencia, aquí asumiendo este cuerpo de carne, y comenzar entonces a caminar en los propósitos del Señor, hasta conocerle a Él de una manera distinta a como lo habíamos conocido antes de la fundación del mundo.
Job, entonces, Job estaba allí. Volvemos al versículo 7. Y estaba allí regocijándose junto a las estrellas del alba, o las estrellas de la mañana, o junto a los ángeles. Los hijos de Dios, los hijos de Dios se regocijaban, dice, junto a las estrellas, alababan a Dios. Las estrellas alababan a Dios. Los ángeles, habla de los ángeles, alababan al Señor, el momento de la creación, y los hijos de Dios se regocijaban, se maravillaban por la creación de todas las cosas. Entonces, cuando tú te das cuenta de que tu origen no es de esta tierra, que no tienes ni pasado ni quechua, ni italiano, ni español, ni araucano, ni europeo, todo eso es nada, porque nuestra estirpe, nuestra raza, es una raza celestial. Yo lo creo así profundamente. Pero todos estos detalles, mira, nosotros somos espíritus que habitamos un cuerpo, pero somos espíritu. Pero habitamos un cuerpo, pero somos espíritu. Usted es espíritu. Ese es el orden. Tesalonicenses lo dice, somos espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden. Primero somos espíritu. Dios es espíritu. Dios busca espíritus que le adoren en espíritu. Fuimos creados a la imagen de Dios. Dios es espíritu. A los que antes conoció Dios, Efesios, capítulo 1, versículos 5, 4 y 5 en adelante, a los que antes conoció, los conoció en espíritu. Porque somos hechura suya, nos hizo en espíritu. Nos hizo espíritu. Somos seres espíritus. No solo espirituales, somos espíritus. Y en esa dimensión en la que dice Dios que Job estaba presente, sí, Job y tú y yo, y todos portamos un bagaje de sabiduría divina que no ha subido a corazón de hombre. Mira lo que la Biblia dice acerca de la sabiduría, por ejemplo, del rey Salomón. El rey Salomón, en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29, solamente te lo voy a leer, dice, vamos a ir cerrando ya. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y entendimiento muy grandes, y grandeza de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón fue mayor que la de todos los hijos del oriente, y que toda la sabiduría de los egipcios. Y fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, el esarita, y que Emán, y Calcol, y Darda, hijos de Mahol. Y su fama fue conocida entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3.000 proverbios y 5.000 cantares. También disertó, escucha bien, también disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó acerca de los animales y de las aves y de los reptiles y de los peces, y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón y de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. ¿Por qué Salomón tenía esa sabiduría? Él no la adquirió en esta tierra. Lo que yo creo, lo que creo en mis adentros, es que toda esa sabiduría él la tenía dentro. Y lo que hace el espíritu de sabiduría y de revelación, porque eso es lo que Dios le dio, dice el versículo 29, sabiduría y entendimiento, espíritu de sabiduría y de revelación.
muy grande. Dice, lo que hace ese espíritu, el espíritu de sabiduría y de revelación, es activar en el espíritu. Cuando hemos sido, cuando nuestra alma se ha ido liberando, limpiando, descontaminando, etcétera, nos hemos ido santificando y penetrando en la luz del Señor, lo que hace el Espíritu Santo es maravilloso. Nosotros decimos que nos revela cosas nuevas, pero lo que hace es que nos muestra, nos abre el registro de nuestra memoria ancestral, una pequeña porción de lo que nosotros conocíamos antes de la fundación del mundo. En el caso de Salomón, cuando Dios fundaba los cielos, cuando Dios fundaba la tierra, cuando le daba forma a las raíces de los árboles, al musgo de la pared, cuando Dios creaba a los distintos animales, Salomón disertó, dice acerca de los animales, de las aves, de los peces del mar, de los reptiles. Algo se destapó dentro de él. Entonces no es que el Espíritu Santo le reveló cosas nuevas que él no conocía. Lo que hizo el Espíritu Santo es que le recordó, le volvió la memoria. Lo vamos a ver en algún momento. Yo creo un poco, mejor me voy a apartar del tema para cerrar. Cuando San Pablo dice ahí en Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 10 u 11 creo que es, capítulo 11. Y Pablo dice acerca de la Santa Cena, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió diciendo, comer esto en memoria, esto en mi cuerpo, que por nosotros del partido, hace esto en memoria de mí. En memoria de mí. En memoria de mí. Cuando habla de memoria de mí, no está diciendo, acuérdense de lo que yo hice ahí está diciendo, en memoria de mí, tengan la remembranza. Lo que hace el Espíritu, es lo que hizo el Espíritu Santo con Pablo. Pablo no estuvo presente en la Santa Cena. Él no estuvo ese día o esa noche cuando Jesús se unió con sus discípulos. Pero dice Pablo que él recibió del Señor. O sea que Pablo de alguna manera fue trasladado al tiempo y al momento en que Jesús estaba repartiendo el pan y repartiendo el vino a sus discípulos, y él en espíritu estuvo presente allí. Eso es la remembranza. Un recuerdo ancestral. Bueno, ese es otro cuento. Pero así es como vemos nosotros que nuestro origen no es tan sencillo. Entonces todos los detalles de la sabiduría con que nuestros espíritus capturaron de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios allá en los lugares celestes, allá sin tiempo y sin espacio, todos esos detalles se pierden o se ocultan, quedan ocultos cuando entramos aquí en la vida en esta tierra y nos vestimos de este cuerpo de carne, cuerpo mortal. Y lo que hizo Dios fue simplemente activar en los recuerdos de Job ese pequeño evento, cuando estuvo en esa oportunidad, en la presencia de Dios, viendo cómo se separaban los cielos de los cielos, las aguas de las aguas y la creación de todas las cosas. Y eso produjo un cambio
potente en la vida de Job y lo trajo obviamente a un mayor y más profundo arrepentimiento. Arrepentimiento decimos nosotros, pero en realidad es a una mayor y profunda conversión todavía, más aún, más adentro a la presencia del Señor. Queridos, gracias por estar en esta noche, en esta clase. Quiero declararles mi amor, mi bendición. Gracias a los 90 y tantos hermanos y hermanas que de diferentes partes se han conectado. Espero la próxima semana, el próximo lunes, estar nuevamente con un pequeño detalle desde el próximo lunes. El inicio va a ser a las 9:10 o 9:15 más o menos. Digo eso porque también nosotros en paralelo, el día lunes comenzamos con la escuela de líderes que es interna para la iglesia, pero hay muchos líderes y hermanos de esa escuela que también están matriculados o inscritos en la escuela de ministerios. La escuela de líderes comienza a las 8 y termina a las 9, y vamos a dar esos 10 minutitos, algo más de ventaja, para que los que vienen saliendo de una escuela puedan entonces también descansar, hacer lo que tengan que hacer, tomar un tecito, no sé, y entonces recibir el link a eso de las 9:10 para que también entonces sean parte de esta clase. Espero que sean edificados, sean bendecidos. Quédese así, por favor, un momentito para orar en esta hora. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, oro por cada uno de mis hermanos y hermanas. Oro por tus ministros, oro por los líderes, oro por todos aquellos que tienen hambre de conocerte más, hambre de ser despertados al 100%, Señor, a su llamado, a su propósito, al origen. Padre, bendícenos en esta hora. Que tu Espíritu Santo provoque, Señor, un celo más profundo y una hambre insaciable por conocer más de tu palabra. Gracias te doy, Señor, por este espacio que nos das para que de manera así, tal vez informal, podamos compartir estos temas que para mí son tan importantes y trascendentes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, sean fortalecidos. Hasta pronto, gracias a todos. Amén. Bueno, quisiera solamente, si hay algunos que tienen saludos acá, gracias por la enseñanza, dice Laurita Cabrera, Irene Ramírez, amén, gracias apóstol por la enseñanza de hoy. Tenemos aquí apóstol, tremenda revelación, Alejandro Vargas, lo bendigo. María Jofre, apóstol, gracias por la enseñanza. No sé, a ver, voy a ir desde el comienzo. Bueno, así que, son tantos los saludos. Se escucha muy bien, entonces al comienzo, sí. Todavía vamos, dice, ahora sí, excelente. Sí, comenzamos nuestra primera clase, dice Lucía. Alejandro Vargas, ya estoy ya. Bueno, queridos, gracias a todos. Y a los hermanos de Iquique también los saludo, gracias. José Ursúa, también te bendigo, de allá de Padre Hurtado, Padre Hurtado. Sí, Rosa Maldonado, de allá de Lolol, gracias. Bueno, Dorita Ribeiro, dice, junto a mi esposo, oyendo, somos de Renca, Red Apostólica, la Gran Comisión. Queridos, nos desconectamos, nos desenganchamos ya. Lo que pasa es que yo no quiero cortar todavía porque quiero ver todos los saludos, después se me borra. Dice Alejandra Acevedo, el tiempo no para Dios existe, solo para
nosotros en este momento, pero tenemos una existencia eterna en Él también, una paradoja. Amén, es verdad, una paradoja. Gracias, gracias. Bien. Marcela Araneda, tremenda la gloria del Señor, amén. Bueno, queridos, sí, voy a enganchar acá y vamos a terminar. Saludos a todos, gracias a todos. Y ahora sí, finaliza.